damos una cordial bienvenida a la charla virtual Introducción a la Producción Sostenible, que tendrá como ponente a la ingeniera civil Paola Andrea Vázquez, magíster en Ingeniería Sanitaria y Ambiental y doctora en Transferencias de Tecnologías Limpias. Vázquez cuenta con 15 años de experiencia en proyectos de producción y consumo sostenible. Ha participado en proyectos de investigación de contaminación y mutagenicidad por metales pesados y pesticidas en ecosistemas acuáticos. Además, hizo parte de la investigación de la distribución espacial y temporal de mosquitos, Aedes aegypti y Aedes albopicus, en la cuenca del río Cali. Muchas gracias, Diego. Profe Paola, ya podemos iniciar la sesión de hoy. Perfecto. Buenas tardes a todos. Buenas ¿Cómo tardes. están? Bueno, Muy perfecto. bien. Perfecto, gracias por la introducción. Bueno, yo creo solamente un pequeño detallito, por si ahora que no me vayan a preguntar del mosquito, porque yo no tengo que ver con la investigación del mosquito. Pero bueno, perfecto. Vamos a iniciar entonces. Veo algunas caras conocidas que de hecho ya han estado en esta conferencia, que se ha estado en otros escenarios de la universidad. Invito a las personas que ya han estado en esta conferencia si nos quieren aportar durante la misma. Listo. Entonces voy a compartir pantalla en este momento. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, profe, está bien. Sí. Bueno, perfecto. Entonces vamos a iniciar. Tenemos alrededor de unos 30 minutos, creo. Sí. Perfecto. Sí, es a las 6 de la tarde. Ajá, vale. Entonces vamos a hacer una presentación. Sí, nos queda más o menos 30 minutos. Listo. Entonces vamos a pasar las primeras diapositivas un poco más rápido para centrarnos como en las acciones. Entonces, ¿cuál es la idea de la charla de hoy? La invitación que me han hecho es a contar sobre experiencias sencillas, sobre lo que es pues la gestión ambiental, personas que vayan a tener emprendimientos, tengan en cuenta estos conceptos para iniciar entonces con su transformación ambiental o con la adopción de algunas acciones ambientales en sus empresas. Entonces, lo primero es recordar que no solamente podemos hacer acciones ambientales si yo tengo una empresa o un emprendimiento que sea como tal de manufactura, algo que tenga ya como maquinaria, procesos mucho más de equipos y demás, sino que también puedo hacer perfectamente una gestión ambiental bastante interesante en empresas que pueden ser, por ejemplo, de turismo o en empresas de servicios, claro, en hospitales siempre porque voy a tener problemas de contaminación, pero un centro comercial, un restaurante, una cafetería, un café, cualquier tipo de empresa que yo tenga, una mensajería, puedo aplicar en procesos ambientales. Bueno, entonces la idea de hoy es conocer el concepto como tal de producción más limpia y saber cómo lo puedo entonces integrar con algunos ejemplos. Entonces, la idea aquí es que efectivamente nosotros cuando empezamos a ver en el mundo cómo se ha enfrentado la contaminación, vemos que hay al principio como no mucho interés, más bien a nivel mundial, se ignora. Cuando los problemas empiezan a volver cada vez más grandes, se empieza a hablar de diluir o dispersar la contaminación. Cuando esto tampoco funciona, se empieza a hablar de tratar la contaminación, que es lo que conocemos como el enfoque de fin de tubo, que es un enfoque reactivo. Y cuando a nivel mundial se dan cuenta que eso tampoco funciona, empezamos a hablar de prevenir, que ya entonces es lo que conocemos como producción más limpia, que es al concepto que queremos llegar. Ese concepto como tal ya surge a partir de los 90. Entonces, cuando hablamos inicialmente de ignorar, simplemente no se hace nada. La contaminación simplemente los residuos en las casas, en las viviendas, en las ciudades, en las industrias de aquella época, simplemente se van a arrojar a la vía o se van a quedar en las calles. Posteriormente ya vamos a hablar entonces de diluir, donde vamos entonces a ver cómo ya tanto en las empresas como en las comunidades como tal de esa época van a empezar, por ejemplo, inventos como el sanitario, donde vamos a tratar de sacar la contaminación de las casas y no dejarlas allí porque eso ya empieza a generar problemas. Que esto es precisamente lo que vemos todavía en algunos municipios. Vemos que se diluye simplemente la contaminación que sale de nuestras casas o de nuestras industrias
y finalmente va a dar a los ríos de la región o de la ciudad. Ese mismo concepto de diluir lo podemos aplicar al aire cuando tenemos empresas donde no hacemos nada por simplemente ni controlar ni nada con la contaminación, sino que simplemente dejamos que todos los contaminantes salgan de las empresas hacia el aire y esperamos que allí se diluyan. Pero eso definitivamente, como les decía, no funciona. Y de allí, entonces, vamos a pasar a un nuevo concepto que va a ser el concepto de tratar. Donde ahí lo que se va a hacer es, listo, como ya sabemos que diluir no funciona, porque los ríos no aguantan con ese nivel de contaminación que les están arrojando, y tampoco la atmósfera, pues nuestro ambiente va a aguantar. Entonces, lo que se solicita, lo que se piensa a nivel mundial es que vamos a empezar a instalar sistemas de tratamiento. Cuando el contaminante es líquido, entonces hablamos de plantas de tratamiento de aguas residuales, que es todo el agua que se genere, ya sea en una vivienda o en una casa, pues lo vamos a intentar limpiar, por decirlo de alguna manera, en estos sistemas de tratamiento. Entonces, esto es lo que conocemos como contaminación a fin de tubo, donde lo que vamos a tener es un sistema de tratamiento que está limpiando, tratando de limpiar o de remover los contaminantes que se están generando en las viviendas o en las empresas. Pero dentro de la vivienda o dentro de la empresa no estamos implementando ninguna medida de prevención de contaminación. Vemos entonces fotos de sistemas de tratamiento de aguas residuales, que obviamente son sistemas costosos, son sistemas que requieren pues una mano de obra importante, que requieren energía, que requieren químicos. Entonces, por lo tanto, este tipo de sistemas terminan pues no siendo tan eficientes si yo quiero tener esto como una medida de control de contaminación en una empresa, porque esto me va a implicar costos. Y si lo quiero tener en una ciudad, tampoco es tan eficiente porque finalmente quien debe pagar por esto pues va a ser la población. Y por lo general, pues estos sistemas en muchas poblaciones que no tienen capacidad de pago, pues terminan siendo abandonados. Además, pues esto aquí vemos, pues yo no sé si alguno se ha puesto a detallar su recibo de pago, pero realmente nosotros pagamos más de hecho por alcantarillado que por el mismo servicio de acueducto. Entonces esto alguien tiene que pagar, esto me va a implicar es un costo y ahí voy a ver el manejo ambiental como algo que me genera costos, no como algo que le genera un beneficio a la empresa. Estas son fotos reales del departamento del Valle, donde vemos simplemente plantas de tratamiento abandonadas en las empresas. Estos son municipios cercanos a Cali, donde varias empresas entramos a hacer visita y simplemente los sistemas están abandonados porque el empresario se da cuenta que no hacer nada por reducir el consumo de agua dentro de su proceso y pensar que luego puede tratar esa cantidad de agua en este tipo de sistemas de tratamiento le va a costar mucho dinero, le va a costar químicos, le va a costar contratar un operario que le maneje este sistema y finalmente terminan abandonándolos y termina siendo una pérdida de inversión para las empresas. Cuando hablamos a nivel de municipio, ya a nivel de digamos que sea un efluente, pero un efluente doméstico, pues nadie quiere tener un sistema de tratamiento al lado. Estos son recortes de noticias, de periódicos, donde simplemente se está intentando instalar o se está intentando proponer una planta de tratamiento y simplemente hay pues una reacción de la comunidad porque esto igual me va a generar olores o me puede traer ciertos problemas si no está bien manejado. Entonces, como vamos viendo, si no pensamos en reducir consumos de agua, si no pensamos en minimizar la generación de residuos, pues sencillamente nos vamos a quedar en un esquema de alguna planta de tratamiento lo tratará esa agua, lo cual es muy costoso, ya lo vimos, o en el caso de residuos, yo puedo decir en mi empresa, no, yo no voy a hacer nada por reducir el consumo de residuos, o en mi casa, yo no voy a hacer nada, sigo comprando los volúmenes de empaques o demás, que eso al final alguien lo va a recoger, se lo va a llevar y yo no lo vuelvo a ver. Pero en el caso de la empresa no es tan fácil, porque igual, por lo general, puedo generar algún residuo que sea especial o peligroso y me va a tocar pagar por él, por esa disposición o por ese aprovechamiento. Y a nivel de conciencia ambiental, pues realmente, así usted no vea lo que está pasando con el residuo, pues está yendo a un relleno sanitario. Entonces, pues esta no es la solución. Estas son fotos del antiguo botadero, porque no era un relleno, que había en Cali, donde las condiciones pues simplemente no son las más adecuadas y nosotros sabemos que entre más residuos hayan en algún momento esos sistemas pues se van a llenar porque van a exceder ya la capacidad. En el caso de la empresa, cuando una empresa no se preocupa
por disminuir la generación de residuos, simplemente piensa en controlarlos al final cuando ya están generados, lo que hablábamos ahorita, va a tener que pagar por la disposición si estamos hablando de residuos peligrosos o de residuos especiales. Va a tener que contratar a alguien que le haga la incineración, la esterilización si es necesario, o que se lo lleve a disposición final, ya sea en una celda de seguridad o si es un RCD, un residuo de construcción, que se lo lleve a una escombrera que esté avalada por la autoridad ambiental. Y todo eso me va a implicar costos y me va a implicar que una persona que podría estar pensando en la productividad de mi empresa esté destinada a tener que manejar estos residuos para no tener una penalización o una multa por parte de la autoridad ambiental. Todo esto para decir que este enfoque de tratar tampoco es el más adecuado y que definitivamente lo que debemos hacer en una empresa o nosotros también es pensar en la prevención de la contaminación, que es el concepto que va a surgir alrededor de los 90, donde se va a empezar a hablar de no es necesario que usted genere tantos residuos o que consuma tantos recursos, sino más bien piense en cómo prevenir esa generación de residuos o cómo disminuir esa generación de residuos, ya sean sólidos, líquidos, gaseosos, en fin. Entonces vamos a pasar de un enfoque de corregir lo que ya se generó a un enfoque de prevenir. Vamos a tratar de reducir al máximo. Entonces, aquí está la forma como empezamos a cambiar el pensamiento alrededor de los 90. En lugar de preguntarnos cómo tratar los residuos una vez estén generados, nos vamos a preguntar cómo prevengo en mi empresa o cómo reduzco la generación de residuos, la generación de emisiones, cómo genero menos residuos, cómo produzco más con menos, cómo produzco lo mismo o cómo produzco más con menos energía, consumiendo menos agua, consumiendo menos químicos en general, cómo produzco más limpio. Esto me va a implicar que me tengo que ir a cada etapa del proceso productivo, que si yo tengo una empresa, digamos, por ejemplo, que yo tuviera un restaurante, tengo que pensarlo desde que compro los alimentos, mientras los proceso y cuando los empaco si tengo servicio a domicilio. En cada etapa, ¿cómo hago para hacer esa reducción? Y lo mismo aplica para cualquier otro tipo de empresa, sea un beneficiario del café, sea una planta de sacrificio, cualquier tipo de industria en la que estemos. Entonces, la forma en que invitamos a los emprendedores a pensar o a las personas que ya tienen su empresa es, vamos a intentar en cada etapa del proceso pensar cómo evitar o reducir el consumo de recursos o la generación de residuos, reutilizar o reciclar algún residuo que se me esté generando en cada etapa del proceso. Si ya no lo puedo reutilizar dentro de mi empresa, venderlo para que alguien lo valorice o lo transforme. Y por último, lo que voy a pensar es cómo tratar o cómo enviar a una disposición, pero obviamente una disposición adecuada, ya los residuos que definitivamente ni se pudieron reusar o ni se pudieron valorizar. Entonces, esta es la forma en que deberíamos entonces comenzar a pensar como empresarios, que es lo que se conoce, sobre todo la base, es lo que más nos va a interesar, que son las 3 R's, que es lo que se conoce como producción más limpia. Entonces, ese concepto de producción más limpia que me invita a evitar, reducir, reciclar, está o nace desde la política nacional que se lanza en el 97. Este es un lineamiento de nuestro ministerio en Colombia y posteriormente, en el 2011, cambia un poco el concepto a lo que es la producción y el consumo sostenible. El mismo ministerio lo modifica y saca la nueva política en el 2011. Y ya entonces se vuelve, esta política está vigente y es que lo que nos rige en este momento es como la sombrilla de la producción sostenible para el sector empresarial y para los consumidores, porque esta nueva política no es solamente enfocada a las empresas, que las empresas produzcan más limpio, no, también está enfocada a que sí, las empresas sigan produciendo de manera sostenible, pero que el consumidor de esos productos que la empresa está generando también sea un consumidor responsable, que sea un consumidor que, por ejemplo, si está generando, si consumió un producto como un insecticida, sea responsable de llevar ese envase de insecticida a un punto post-consumo que están ubicados en los supermercados, en algunos supermercados de las ciudades, y disponga adecuadamente para poder cerrar el ciclo de ese producto. Invita mucho entonces al consumidor para ser parte
de esta estrategia de producción y consumo sostenible y no se queda solamente en que la empresa reduzca, haga un uso eficiente de recursos, sino que también involucra al consumidor del producto. En general, la producción más limpia o la producción sostenible me va a invitar es a mejorar la competitividad empresarial con un manejo responsable de los recursos naturales. Pero entonces no está dejando de lado esta competitividad. Siempre piensa en que la empresa se vuelva mucho más competitiva. Y se vuelve tan importante este concepto que no se queda escondido como estaba cuando eran los objetivos del milenio, sino que cuando ya vienen los objetivos de desarrollo sostenible, ya resalta como el objetivo número 12. Ya se vuelve uno de esos objetivos al que los países, incluido Colombia, se comprometen, varios países, a llegar a este objetivo, a promover que en sus empresas y que sus ciudadanos estén comprometidos con esta producción y consumo responsable. Bueno, entonces ahora sí vamos a ver unos ejemplos sencillos de cómo yo como un emprendimiento o con una empresa puedo empezar. Entonces el primer ejemplo que lo traigo a colación siempre es porque es el que todos conocemos y el que varias generaciones vivimos, y es el cambio de la tecnología. Tecnología que, por ejemplo, sanitarios que aún vemos en algunas fincas, en algunos restaurantes fuera de las ciudades, digamos, más grandes, uno todavía se encuentra esto, que son los que son de consumo de 18 a 20 litros por descarga, pero que ya con la nueva tecnología ya solo se encuentran así pequeños, los reducimos de 4 a 6 litros por descarga. Entonces uno puede encontrar que es la tecnología, ¿sí?, que se empieza a promover a nivel mundial, que ya casi que por norma ya uno no encuentra un tipo diferente de tecnología, entonces inmediatamente se empiezan a disminuir los consumos. Ese digamos que ya no es tan opcional, porque ya usted no encuentra sanitarios de alto consumo, ya todos los encuentra de bajo consumo. Pero sí sigue siendo opcional que si usted tiene, por ejemplo, en un centro comercial, donde ya tiene pues, una buena cantidad, digamos, de personas, de población flotante, que a veces entran solamente a utilizar los baños, y allí sí sería interesante pensar en, por ejemplo, instalar orinales en los baños de los hombres. En las viviendas es muy difícil porque uno como mujer no quiere entrar a un baño compartido con el esposo donde vea un orinal, y entonces hay como ciertas cosas que todavía no se rompe, pues no se abre tan fácil a este tipo de tecnología, pero en lo que son centros comerciales o eventos, este tipo, digamos, de otros escenarios, es posible implementar este tipo de tecnología que ya se vende en Colombia de varios tipos, varios estilos, de varios precios, y es muy fácil encontrarlos. Entonces aquí vemos uno, por ejemplo, de 906.000 pesos con un sello, que es un orinal sin agua y tiene hasta 7.000 usos. Tenemos también lo que son los inodoros separadores, que también los tenemos instalados en ciertas empresas, aquí en Colombia, aquí en Cali, lo que son, por ejemplo, los hospitales que requieren que tengamos una separación de la orina y de la excreta, porque cuando se hace tratamiento, por ejemplo, de medicina nuclear, donde la orina va a tener un contenido alto, de altas dosis de yodo, es necesario que esta orina no pase directamente al sistema de tratamiento, sino que vaya a unos tanques de decaimiento y se quede allí un tiempo antes de que pueda ser descargado de manera segura al alcantarillado. Entonces esto se da en pacientes que están, por ejemplo, en quimioterapias, y entonces se dejan hospitalizados 3 o 4 días mientras se hace el tratamiento, y en este tiempo se garantiza que el paciente, cuando haga uso de los servicios sanitarios, pues sea en este tipo de sistemas para garantizar la separación de los efluentes. Entonces digamos que aquí este tipo de tecnología, que es muy amigable con el medio ambiente, pues realmente solamente se está utilizando en ciertos tipos de industrias, pero no se ve muy normal ni en viviendas ni en otro tipo de industria cualquiera. Nosotros todavía como cultura, pues no estamos como muy acostumbrados a este tipo de tecnología, y más bien le hacemos como una barrera. Sin embargo, este tipo de tecnología ya está muy bien desarrollada en países como Suecia y en varios países, pues que son, digamos, más avanzados que nosotros, donde la cultura de la gente o la cultura del país es que tenemos que ser más y más y más amigables con el ambiente,
Y esto es normal encontrarlo en viviendas. Yo lo viví en el 2007, donde pues realmente ha pasado ya mucho tiempo y esto ya era una situación supremamente común en varios barrios en Suecia cuando fuimos a un curso precisamente de manejo de agua. Lo que vemos aquí entonces es el sanitario separador, la orina adelante, atrás las excretas, y aquí está el tanque en edificios instalados que recogen entonces la orina de todo el edificio. Esto es una visita que hicimos en campo donde este es el tanque donde se recoge la orina y se puede entonces hacer una disposición para riego después de un tratamiento. Esto no se hace directo, para hacer un riego entonces en las zonas aledañas. Riego de jardines, por ejemplo, y esto es todo, aquí están los links. Aquí es toda una villa, por llamarlo de alguna manera, donde la gente que se va a vivir aquí quiere vivir de forma más amigable con el ambiente, y toda esta villa funciona con el sistema de ecosaneamiento. Bueno, vamos a ver otros casos regionales. Este es un caso de una empresa de metalmecánica que lo que hace es recubrir argollas de hierro, por ejemplo. Estos son, por ejemplo, para hebillas de bolsos o correas. Lo que ellos hacen es que llega esto crudo, el metal, y lo recubren con un metal precioso por motivos estéticos o para que dé mayor durabilidad, para lo que usamos los recubrimientos metálicos. Entonces, aquí ellos lo que hacen es que lo recubren con níquel o con cromo o con zinc, y entonces, pues esos son metales pesados que son peligrosos. Esta empresa, por ejemplo, una de las principales cosas que hizo, que tuvo un impacto ambiental supremamente importante, fue cambiar. Esto es una máquina que va cortando las argollas y les va dando la forma, va cortando el alambre y le va dando la forma de la argolla que se va a procesar. Esto viene en un rollo completo de alambre y hay que empezar a cortar argolla por argolla. Entonces, esta máquina lo que hace es eso, generar las argollas. Esto necesita un aceite todo el tiempo. El aceite que se utilizaba antes era un aceite peligroso, tenía contenido de PCBs. Y realmente cuando entramos a mirar esto, pues no necesitaba ese tipo de aceite. Podía utilizarse un aceite vegetal tranquilamente y se podía recoger el aceite. En lugar de que el aceite cayera al piso, que era uno de los problemas, un aceite peligroso cayendo al piso, después había que usar wiper, recoger todo el aceite, el operario entraba en contacto con el aceite, le generaba un residuo peligroso para disposición con costo, tenía todos los problemas asociados. La solución fue supremamente sencilla: colocar esta bandeja, recoger aquí lo que goteaba de aceite, con esta manguera sale por acá, se recoge el aceite y vuelve y entra otra vez a la máquina. Realmente se recircula y se recircula muchas veces el aceite, un aceite mucho más económico, no es peligroso. Entonces fue un cambio que no costó prácticamente nada y que fue una solución ambientalmente supremamente interesante. Lo mismo acá, estos son los rollos de hierro. Esto, hagan de cuenta, un alambre enrollado, varios. Y esta es la materia prima de esta empresa para formar las argollas. Entonces, lo que se hizo aquí fue cubrir esto con plásticos porque esto se oxidaba. Se oxidaba, hagan de cuenta cuando ustedes encuentran un tornillo o una puntilla oxidada, así se ponían estos rollos. Porque el ambiente es ácido, como tiene tanto químico, el ambiente es muy ácido y comenzaba entonces a dañar los rollos que todavía no habían entrado en procesamiento. Eso implicaba que la empresa tenía que hacer 30 o 40 minutos de un proceso antes de poder entrar a manejar este tipo de alambre para quitarle todo el óxido. Usaban químicos, usaban agua, una cantidad de cosas que no le estaba aportando al proceso productivo. Entonces, simplemente cubriendo esto con plástico, ya, lo aislaron del ambiente. Sí, claro, entonces empezamos a pensar que es plástico, que de todas maneras, pero entonces ahí también hay que pensar cuál era el impacto mayor, si era el agua con todos esos metales o era como tal el plástico, que tratamos de usar igual la menor cantidad posible. Y después lo que se hizo fue separar con estas cortinas, ahí sí para aislar completamente y que no quedara entonces expuesto este material y disminuir la cantidad de plástico usado para el recubrimiento. Entonces miren que los ejemplos que les he dado no necesitan tecnología, no necesitan un alto conocimiento y es más de observación, de conocer el concepto, de querer pensar cómo reducir la contaminación, para que entonces ustedes en su empresa, sea de servicios o sea de manufactura, se vayan por cada pedacito del proceso y comiencen a pensar cómo puedo hacer en cada etapa para reducir esa contaminación.
También se instalaron hidrolavadoras para evitar este lavado muy manual que consumía de 20 a 30 litros, ahora de 3 a 4 litros por carga. Y esta empresa logró reducir de 160 metros cúbicos al mes el consumo de agua a 44 metros cúbicos el consumo de agua. Otra de las estrategias utilizadas para ellos también, que fue bastante interesante, fue cambiar el tamaño de los tanques. Este es un rack en el que se suben, digamos, si es joyería, vemos aquí los aretes, por ejemplo, que están aquí colgados en el rack. Ese rack se baja y entra a este tanque y queda sumergido y se deja un tiempo sumergido en los tanques, el tiempo necesario para que ocurra la reacción y se genere el recubrimiento de la pieza. Pero realmente cuando se entra a analizar, la empresa se empieza a dar cuenta que ellos no necesitan, en el caso de ellos, el tipo de piezas que ellos estaban teniendo en inmersión, no necesitaban tanques tan profundos, porque las piezas solo llegaban hasta la mitad del tanque. Entonces, toda la cantidad del volumen de agua que está por debajo de la línea no se estaba utilizando para nada. Nunca estaba en contacto con la pieza metálica. ¿Eso qué implicaba? Que tenían que dosificar mayor cantidad de químicos porque era un volumen de agua mayor, más dinero que gastaba la empresa, mayor efluente contaminado, más grande el tamaño de la planta de tratamiento que iban a construir, mayores costos de tratamiento, porque estaban consumiendo prácticamente el doble del agua que necesitaban. Esto lo vimos, esta foto de la derecha es de una empresa que visitamos hace un año más o menos, donde tienen el mismo problema, pero todavía no se ha solucionado por cuestiones de espacio, bueno. Pero aquí pasa lo mismo. Realmente el rack está llegando hasta esta línea y todo lo demás es un volumen que no se está utilizando y que está consumiendo químicos, que es lo más caro del proceso. Esto hace entonces con todas las reducciones de agua que les dije para esta empresa, que bajan de 160 metros cúbicos a 40 metros cúbicos, que el sistema de tratamiento ya para tratar ese poquitico de agua que estaban usando, que igual va a salir contaminada con químicos, pues ya requieren un espacio muy pequeñito. Entonces ahí ven un sistema de tratamiento súper pequeño que se construyó y ahí vemos a la empresaria aprendiendo también a manejar. Esto también depende mucho de la actitud del empresario. Ella no es ambiental, ella es administradora de empresas, pero quiso aprender también, quiso estar en las capacitaciones y quiso empaparse de estos proyectos ambientales. Esta empresa en este momento reusa toda el agua, pasa por el tratamiento, esta es la última fase del tratamiento y esta es la tubería para reuso, vuelve todo el agua otra vez al proceso, no están desperdiciando un solo metro cúbico de agua. Y eso es aquí en Palmira. Esta empresa se gana el Premio Nacional de Ecología Planeta Azul en el 2017 por las acciones ambientales adelantadas. Bueno, aquí vemos un caso similar en construcción, que se trata de reuso de agua, donde lo que se instala es un sistema muy, digamos, sin tecnología de punta, muy básico, para lograr que el agua que se usa en el corte de ladrillo no se bote, sino que se ponga a sedimentar un poco y vuelva y se suba, vuelva y se utilice para seguir cortando ladrillo, porque finalmente esta agua únicamente tiene restos de ladrillo y va a ser usada para lo mismo. Entonces no tiene ningún problema. Este agua se deja simplemente reposando, se le ayuda con un floculante para que sedimente un poco y tenemos hasta 7 u 8 usos de agua, digamos, cíclicos, pues. Y vemos la diferencia antes, cómo salía el agua, se le echa el floculante, cómo queda, y este es el agua que sube nuevamente y se utiliza para hacer corte. Eso también es aquí en el Valle del Cauca. Bueno, voy a pasar aquí, ¿qué horas son? Voy a pasar estos ejemplos, bien. Si nosotros vamos, por ejemplo, a un sector de servicios, ahora con la pandemia es un poco más complicado, porque pues el tema de que sean las cosas de un solo uso, que los desechables, que a todo el mundo le da miedo, que si lavaron bien los cubiertos, la ropa, en fin. Digamos que eso nos ha afectado un poco en varios sectores, pero de todas maneras lo seguimos viendo y lo seguiremos viendo porque igual es un tema que se va a tener que controlar. Y es el tema, por ejemplo, de en los hospitales hay un tema que es muy interesante, que en unas clínicas lo he visto y en otras no, en unos hospitales lo he visto y en otros no. Y es algunos, cuando uno se va a hacer exámenes, le pasan la bata que es de un solo uso, que es de un material sintético. Uno le pasan la batica, póngasela para su examen y eso se bota inmediatamente. En otras clínicas de la ciudad
que tiene su servicio de lavandería, que estamos seguros pues que hacen su proceso de esterilización, lavado y demás, sí tienen las batas que son de algodón. Para los pacientes, uno se va a hacer los exámenes, le pasan su bata de algodón, se deja a un lado y nuevamente ellos se encargan de lavarla, esterilizar, en fin, y ya, entonces estamos evitando generar este tipo de residuos. He visto las dos cosas en la ciudad de Cali. Obviamente, ¿qué deberíamos apuntar? Pues a tener entonces simplemente batas que se puedan reusar. Si nosotros, este es otro ejemplo, ya casi vamos a terminar. Si estamos en una empresa de servicios, por ejemplo, que sea una odontología, algo así, que esté generando residuos de yeso, en este caso. Bueno, hay varias que requieren trampas de grasas, varias empresas como los restaurantes, los mismos hospitales, pero digamos en este caso puntual. Vamos a mostrar ejemplos muy sencillos. Esta es una empresa que aquí se hace el lavado de piezas dentales que tienen pedacitos de yeso que se han utilizado en tratamientos de ortodoncia. Esos pedacitos de yeso lo que hacen es que colapsan los sistemas, la trampa de grasas, pues, y el sistema de pretratamiento que tenga empieza a molestar porque empieza a generar unos sólidos que no deberían ir al sistema. Entonces, si el sistema me empieza a molestar, empiezo a tener problemas de cumplimiento de norma, que era lo que le pasaba a esta empresa, que no cumplía por sólidos. Y adicionalmente empieza a generar, pues, que de pronto tenga que hacer entonces adecuaciones, reparaciones, destinar gente, y eso me implica dinero. En esta empresa no puse la foto como tal, pero lo que se hizo fue algo así, instalar una trampa de yesos. Nosotros lo hicimos supremamente, era un tanquecito, como un baldecito, lo que pusimos antes de que llegara el sistema de pretratamiento para evitar que los pedacitos de yeso siguieran y me dañaran el sistema. Y mira que son instalaciones muy sencillas, si usted la quiere más cara, la consigue en el mercado o puede mandarla a hacer más cara, pero no necesariamente tiene que irse por la tecnología más cara. Si tengo una empresa de servicio, esto lo hemos visto de nuevo, por la pandemia me puede afectar un poco el tema de que usted mismo lleve su vaso y le disminuyen el costo, hasta $25 le pueden, 25 centavos le pueden disminuir si usted mismo lleva su vaso para que le sirvan, por ejemplo. Y también vemos estas campañas que las veíamos en Estados Unidos, que son campañas donde la misma galleta se vuelve el vaso del café, porque detectaban que en cierta hora la gente quería un tintico o un cafecito con cierta galletica o postre, entonces lo que hicieron fue volverlo el mismo el vaso para evitar el consumo de vasos desechables. Y el último ejemplo que les tengo es una empresa en Curazao, puede ser en cualquier lugar, lo que quiero es mostrar diferentes sectores. Entonces, esto es una empresa que es de turismo, pero entonces uno diría, bueno, es Curazao, por lo general aquí lo que van son europeos, se espera pues que sea un turismo así súper rimbombante, costoso, en fin. El manejo que se da acá del tema ambiental es muy bien manejado. Esto es, por ejemplo, un tour que va a una isla que se llama la isla de Klein. Y en este bote se va todo el mundo. Y cuando uno llega a la isla, resulta que se encuentra con que no se pueden usar desechables, cero. Y aquí está la tripulación del barco, baja con toda la comida. En estas neveras están los jugos. Le dan un vaso, su vaso personalizado. O sea, estos vasos que están aquí no son como tal vasos, son de vasos de plástico, pero que se pueden reusar, esos que son de pasta dura, con todos los datos de la agencia de viajes, o sea, se hacen publicidad. Y aquí ellos te sirven en los platos que tampoco son desechables, el baño es con agua lluvia, usted mismo tiene que ayudar a soltar el baño y nadie se queja de nada. Lo único que aquí no es, digamos, pues como de vajilla, les dejo la foto a propósito, es la cerveza, que eso sí va en lata. Pero de resto, un manejo ambiental impecable, siendo un turismo que está, pues supuestamente, sí, es verdad, está como destinado para europeos, en fin, pues realmente un manejo muy bueno y realmente la gente también, pues no se le da la opción de que lleve desechables, no se le da la opción de que genere nada de mugre en las playas. Bueno, muy bien. Entonces el mensaje realmente que se les quería dar con esta charla es que si ustedes van a emprender o si tienen ya una empresa, pues traten de mirar qué opciones pueden tener desde la prevención. Cualquier tipo de empresa se puede prevenir la generación de residuos, se puede prevenir los consumos de recursos, el consumo de energía, el consumo de agua. Y que por favor no nos quedemos solamente en lo que es el reciclaje. Porque por lo general uno llega a una empresa y ¿qué está haciendo en lo ambiental? La reciclamos, separamos, sí, pero es que eso es fin de tubo, eso es tratar.
pero ¿qué está haciendo para prevenir que se le estén generando esta cantidad de residuos? Eso es realmente lo que deberíamos estar centrados, porque el reciclaje no es el fin último en la gestión ambiental. Listo, 30 minutos. Muchas gracias. Gracias, Paola, por la información muy pertinente. Varias personas me escribieron que no se podían conectar, pero que les compartiéramos pues la grabación. Es por eso que estamos grabando, varios de los empresarios. Estuvo muy interesante cómo desde nosotros, desde nuestros hogares y desde los que estamos trabajando desde nuestros puestos de trabajo y los emprendedores pues que están iniciando, los estudiantes que quieren empezar a emprender, cómo pueden a generar este impacto ambiental positivo. Entonces, estuvo muy apropiado, 30 minutos llenos de experiencia y de conocimiento y te agradezco mucho por estar acá. No sé si alguien de los que estamos aquí tienen alguna pregunta. Parece que les Buenas quedó tardes. claro. No, Hola. algo muy breve, pues he conocido el compromiso y la dedicación de la profesora Paola con todo este tema, que realmente es digno de admirar, profe Paola. Mucho gusto en Gracias. saludarte, pero bueno, sabes que también, como quien dice, es parte de mi convicción este tema y por eso quise ingresar acá, ¿no? Pero tú que esta es tu línea de investigación. Sí me gustaría un poco, profe, porque recientemente hicimos una investigación en la parte de los hoteles sobre el tema de la sostenibilidad y pudimos evidenciar, digamos, hay como una brecha este, informativa, si se quiere, porque están renuentes a suministrar información sobre el tema de sostenibilidad. Y de hecho, cuando uno llega, piensan que es como que uno los va a coaccionar, ¿no? Y por supuesto, hay como que allí una barrera bastante importante, ¿no? Pero me gustaría de pronto saber, profe, en tu línea de investigación, si de pronto se han considerado bajo el enfoque de la producción más limpia el diseño o la propuesta de algunas metodologías que puedan servir como base sobre todo para los emprendedores, ¿no? Indistintamente cuál sea la naturaleza del negocio, al menos como tener quizás un inventario de cuáles son quizás los emprendimientos de mayor impacto y sobre este proponer algunas metodologías. ¿Han pensado o has trabajado en alguna línea de esto, profe Paola? Sí, pues mira, realmente el tema de producción más limpia se maneja principalmente en Colombia, con los centros regionales, con el Ministerio de Ambiente y el Centro Nacional de Producción Más Limpia. Yo estuve con uno de los centros regionales de producción limpia 10 años, el del barrio, y y conozco los demás centros y conozco las iniciativas del ministerio. Actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, por ejemplo, está trabajando en tema, la CBC sigue trabajando en tema, lo mismo que DACMA, pero digamos que no hay guías, el ministerio ha sacado muchas guías ambientales, los centros también, o sea, entrar a los links como tal de los centros regionales o los centros nacionales de producción más limpia, vas a encontrar diferentes documentos que está, por ejemplo, cómo empezar el uso eficiente de agua en pymes, cómo hacer separación de residuos adecuada desde una mirada de prevención, o sea, tienen como varias publicaciones y para cada sector. Cómo hacer una producción panelera limpia, así. Pero esas son como las metodologías. Ahí podrías encontrar metodologías, digamos, que te van a decir cómo hacer un diagnóstico, te van a entregar listas de chequeo, que te van a ayudar a iniciar, claro que sí. Pero de todas maneras yo digo que es importante una mayor difusión, porque es que pasa lo que tú me estás diciendo. Cuando uno llega a una empresa con un tema ambiental, siempre por lo general está la barrera, porque es que el tema ambiental es costoso, porque es que el tema ambiental me va a traer a la autoridad ambiental aquí, Así es, entonces es muy difícil entrar. llegar a Por la eso la verdad. invitación es a... Exacto, la invitación es llegar con tecnologías sencillas, por eso hoy solamente me centré en las sencillas, para que el empresario se anime,
y vea que con cosas que no le implican tanto costo puede tener unos beneficios súper interesantes y esto se traduce en dinero. Lo que pasa es que aquí no estoy mostrando la plata, pero la verdad es que los ahorros que ellos tienen son bien interesantes. Muchas gracias, profe. Muchas gracias. Éxito. Vale, gracias. Ingeniero Freddy Naranjo está pidiendo la palabra. Muchas gracias. Un saludo muy especial para la profesora Paola. Muy interesante su charla. Quería Gracias. preguntarle cómo, cómo se enmarca, digamos, todo este tema de la producción más limpia, de la producción sostenible en el contexto de lo que ahora se llama la economía circular. Y, y la segunda pregunta sería ¿qué futuro le ve usted realmente a la posibilidad de implementar en un contexto como el nuestro, a nivel ciudad, por ejemplo, el tema de la economía circular? ¿Cuáles son los obstáculos? ¿Cuáles son las cosas a favor? En fin, yo sé que es una pregunta muy amplia, pero bueno, Sí, responde como perfecto. quiera. Gracias por su pregunta. Gracias. Bueno, la economía circular es un concepto que va, digamos, un nivel más allá de la producción y el consumo sostenible. Cuando hablamos de economía circular, lo que nos dice la Fundación MacArthur, que es quien lidera la temática, es que está muy enfocada a región, porque está enfocada a cerrar los ciclos. O sea, obligatoriamente te está diciendo hay que cerrar los ciclos. La producción sostenible también en su definición trata de decirlo, porque también le dice a uno, venga, trate de mirar desde lo que usted compra para que no impacte a lo largo del ciclo de vida, sea responsable hasta que lo dispone. Entonces, como que te invita, pero no te obliga. Si una empresa simplemente deja de consumir agua, así todo lo demás esté mal, ya está yendo hacia la producción sostenible, está haciendo una producción más limpia, lo está haciendo, está reduciendo ciertos consumos, así no cierra el ciclo. La economía circular no. La economía circular sí te dice, váyase, intente cerrarlo, intente aumentar los usos. Entonces, ahí en conceptos se encuentran, por ejemplo, el ejemplo que yo mostraba de reuso de agua, pues como está cerrando, está reusando, está volviendo, manteniendo lo que más pueda un residuo antes de soltarlo a la siguiente fase, uno puede decir, este es un ejemplo de producción más limpia porque me está disminuyendo los consumos de agua limpia, porque como está reusando tantas veces, me disminuye el consumo de agua nueva. Y al mismo tiempo está apuntando a la economía circular porque me está manteniendo mucho más tiempo un producto o un residuo antes de ser soltado al siguiente nivel. Entonces, digamos que los dos conceptos se encuentran mucho. La diferencia marcada es que va mucho a regiones. La economía circular está destinada para regiones, porque, por ejemplo, en el caso de construcción, yo puedo hacer que una empresa disminuya la generación de madera. Por ejemplo, es que no les di ejemplo porque pasé muy rápido, pero lo hemos hecho. Hemos estado en empresas donde el consumo de madera lo hemos disminuido al 90% porque lo hemos reemplazado por formaletas metálicas en lugar de formaletas de madera. Entonces allí uno dice, listo, ya hizo producción sostenible, pero si no tengo quien me recupere la madera a nivel de región. Si yo le digo a la empresa, genéreme menos residuos, ya me lo genera, pero va con níquel. Ese residuo es un residuo con un metal pesado. Y no tengo la empresa que me recoja ese residuo en Cali, digamos de región, y que entonces le interese, porque a la empresa que recoge residuos, para cerrar con la economía circular, le interesan los volúmenes, porque esa es la respuesta que uno le dan. ¿Yo para qué voy a ir a recoger 200 gramos? ¿Yo para qué voy a ir a recoger? Me interesa si todas las empresas están en lo mismo, pero todas las empresas no están en lo mismo. Sacan el residuo contaminado. Entonces, esa es la mayor limitación que hay, que el cierre no tenemos los gestores que me garanticen que esos residuos que se están generando, así sea una mínima cantidad, le puedan dar el cierre del ciclo. Entonces, ahí está, no sé si hasta ahí me voy expresando bien, me hago entender bien. Sí, Y en muy, cuanto, sí, Paola, muy bien, gracias. vale, gracias. Y en cuanto a los retos, pues yo diría que el mayor reto es ese. Y también, desde mi punto de vista, y ya casi 20 años para no delatar la edad en estos temas, es que las empresas todavía uno llega y no tienen ni idea del concepto, no tienen ni idea de que esto puede ser una realidad. Yo entiendo que para las autoridades ambientales es muy difícil llegar a cada empresa, pero yo sí creo que las universidades, como un actor que puede llegar, por ejemplo, a esto, emprendedores, empezar con otras generaciones, pues tenemos el reto y la obligación moral de tratar de regionalizar, de ayudar en la regionalización, porque los centros de producción limpia y los pocos proyectos que saque la CBC, el DACME, las autoridades,
pues no van a alcanzar a llegar a los miles de empresas que tenemos. Listo. Muchas gracias. Así es. Dale. Así es, Paola, y por eso desde la Universidad Autónoma de Occidente, del Centro de Innovación y Emprendimiento, estamos realizando la segunda versión del programa de negocios verdes. Estamos en este momento en inscripciones para poder ayudar a esos emprendedores a estas primeras ganancias en temas ambientales, como dice, mostrarles el potencial de que no necesariamente tienen que invertir una gran cantidad de dinero para empezar apuntándole a estas apuestas, ¿ya? Entonces, los invitamos a los que están aquí, al decano, a la profesora Ana Judí, a ti, Paola, para que le informes a la comunidad, a tus estudiantes, que estamos en inscripciones, que participen para que esas ideas y esos emprendimientos que ellos están empezando empiecen de una buena manera y que a lo largo del tiempo sean pues unos grandes referentes de temas ambientales. Claro que sí. Muchas gracias a todos por su participación. Las personas que quieran pues tener el contenido de esta charla para quizás de pronto mostrárselas a algún público objetivo que tengan, un estudiante que requiera la información, nos informan que nosotros desde Sinapsis les compartimos con el permiso de la profe Paola. Vale, perfecto. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias. Estén Bueno, a muy ti bien. por aceptar la Muchas gracias, invitación. profe. Bueno, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Luego.